María llevaba largo rato mirándose al espejo sin hablar. Unas tijeras sobre el tocador tenían inquieta a su hermana Alejandrina, quien estaba surciendo, y, preocupada por tanto silencio, de vez en cuando levantaba la mirada hacia María y hacia las tijeras. La poca lumbre de la habitación no le permitía a Alejandrina ver la expresión del rostro de su hermana. No sabía si estaba malhumorada, o llorando, o tranquila. Solo le veía la espalda y la cara mal iluminada en el espejo. Entonces Alejandrina se estremeció cuando María tomó las tijeras con una mano y con la otra asió una larga crencha de su cabellera. No empecé a escribir como mucha gente que empieza desde muy temprano. Ese no fue el caso mío. Pero digamos que todo el tiempo yo tenía ideas y argumentos en mi cerebro, en mi mente. Y llegó un momento, después de los 40 años, cuando siempre hay un quiebre en la vida de cualquier ser humano, sea hombre o mujer. Y ese quiebre mío me permitió desarrollar algo que yo siempre había sentido en mi interior. Y empecé a escribir. A mí la historia me gusta mucho y me inspira mucho. Contrario a otras personas que les inspira el presente, a mí me inspira la historia, el pasado. Y entonces, cuando conocí una historia de una mujer antioqueña del siglo XIX, fue como el puntillazo final, y cuando empecé a escribir no paré hasta que terminé. La escritura, curiosamente, me viene de la oralidad. Yo digo que en mi casa tuvimos un libro oral, ¿cierto? Una señora rubia que nos contaba cada mañana, cada noche, historias, ¿cierto? Historias absolutamente maravillosas que tenían que ver con las mil y una noches, con relatos folclóricos de Antioquia, con la épica de la arriería antioqueña, con los aparecidos y todos los fantasmas que hemos tenido en este pueblo a través de la historia, y todo lo que nos viene seguramente de la colonización antioqueña, que fue muy rica también no solo en caminantes, sino en gente que narraba ¿para qué? Para sobrevivir, para pasar mejor las jornadas. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a mí particularmente a que más tarde me pusiera como a escribir sobre la vida cotidiana, la vida familiar, la vida escolar y asuntos que tenían que ver en general con la cultura. Yo creo que la escritura en principio surge en uno como una necesidad de contar las experiencias más cercanas que tiene, de amistad como con la vida. Entonces yo recuerdo exactamente cómo fue mi primera experiencia con la escritura. Obviamente yo había amado la lectura y había leído cosas, pero un día en una tarde lluviosa me subí a la terraza de mi casa, en la que había como una jardinera, y empezó como esa primera lluvia a mojar la tierra, y empezó a desprenderse de la tierra ese olor típico, característico, muy bello que tiene la lluvia. Entonces, como por un instante yo sentí como una profunda emoción de pensar que ese olor que yo estaba sintiendo ahí, en lo particular, en mi casa, cerca de una jardinera, pues probablemente era el mismo olor en todas partes del mundo, que en todo lugar donde hubiera un ser humano que escuchara y sintiera la lluvia en una situación similar, pues podría comunicarse universalmente con todos. Entonces ese sentimiento como de universalidad, como de algo más allá de las circunstancias, del tiempo, que era para todos. Y entonces me pareció como una experiencia muy hermosa, muy emocionante. Creo que eso es como la experiencia poética. Y escribí torpemente, intenté contar eso, y ahí empezó ya como todo mi destino. Lo primero que yo escribí, que fue horroroso, porque Manuel Mejía Vallejo, yo estaba en el taller de escritores de La Piloto, lo rechazó y públicamente dijo que eso no servía, porque me dio por escribir de un hombre en una cárcel. Y entonces, Manuel, ahí tuve yo la primera lección, digamos, de un escritor para una persona que quería ser escritor y escribir, que fue: no escriba de lo que no conozca, sino escriba de lo que usted conozca, y escriba de su vida. Usted está muy joven, pero usted debe haber tenido un recorrido ya en su vida. Y entonces yo me puse a pensar que era lo mejor que yo podía conocer, sí, mi vida, y de mi vida, pues hasta ese momento, pues yo tenía 17 años, 18,
pues habían sido mis sucesos de la infancia, mis recuerdos de la infancia. Entonces yo creo que uno empieza como inspirándose en la propia vida. ¿Y de la propia vida en qué cosas? Las cosas que lo han marcado a uno o que tuvieron un significado importante en la vida, o porque lo cambiaron, o porque le enseñaron algo, porque le enseñó algo, porque lo hizo sufrir o lo hizo muy feliz. Después de la propia vida, las cosas que a mí me empezaron a inspirar fue como la vida de mi familia, mi abuela, por ejemplo, la casa donde ella vivía, las casas misteriosas, la gente que vive sola, o que viviendo sola no se comunica, vive como en una incomunicación con el otro. Esas fueron como las cosas que me inspiraron, pero que eran cosas inmediatas. Nunca pensé como en escribir cosas que no me hubieran ocurrido a mí. A ver, uno se inspira cuando tiene una pregunta y busca darle una respuesta lógica, y por eso usa la escritura, porque la escritura es pensar en orden y de manera profunda. Entonces hay muchas preguntas: ¿qué es el amor? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la naturaleza? Y eso es lo que mueve a la escritura. Cuando llegué a sexto, tenía 11, 12 años, dije, voy a hacer una novela, y pues yo estaba muy chiquita, y empecé a escribir, fue que me gasté un blog, 2 blogs así, de escribir y escribir y escribir, y yo todavía la tengo guardada, porque pues eso a mí me parece muy valioso. No es algo que esté concluso, es casi que vino de un sueño que tuve, después de haber leído un libro, 2 libros que me gustan mucho, uno que se llama El tapiz de Fiona Barr y otro que se llama La canción de Albión. Lo empecé a escribir después de haberme leído esos libros, y es muy fantástico, tiene cosas de un sueño, entonces es muy raro, y además tiene muchas cosas sacadas de esos 2 libros que me había leído. Entonces pues eso es un masacote de una niña de 11 o 12 años, pero que yo quiero mucho. No, yo creo que uno no es que decide en un momento ser escritor, yo creo que uno nace siéndolo. Claro que se tiene que ir perfeccionando, pero tiene que haber un gusto inicial, previo, y ya después la técnica la va aprendiendo. Yo no sé si eso la aprenderá uno en algún momento de la vida, porque uno siempre estará perfeccionándose, pero más bien en qué momento decidí empezar a escribir, porque ser escritora o ser escritor, yo creo que eso se lleva desde siempre, desde que uno nace. A ver, uno no decide ser escritor, sino que comienza a escribir sin saber si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Entonces uno el primer libro lo escribe al azar, el segundo con las ideas que le quedaron del primero, y al tercer libro ya aprende a escribir libros. Entonces ya cuando uno llega al tercer libro dice, bueno, ya sé cómo se hacen, cómo se tratan los temas, ya tengo idea del tono, del uso del lenguaje. El primer libro que me publicaron fue El amor no es una rosa, un libro de cuentos publicado en 1986 en la colección de autores antioqueños. Apenas comenzaba la colección de autores antioqueños, y fue un libro con un prólogo muy disidente de Manuel Mejía Vallejo, que fue la persona que me impulsó a mí, me obligó, yo diría que me obligó a publicar ese libro, porque yo tenía mucho temor de publicar un libro independiente, pero Manuel un día me lo encontré, yo iba frecuentemente donde él, y me dijo, bueno, maestrica, él me decía, maestrica, ya le llegó el momento, me hace el favor y me pasa, usted me ha mostrado varios cuentos, yo creo que ahí hay para un libro, me hace el favor y me los pasa bien, y yo los voy a llevar al comité, porque él hacía parte de ese comité editorial, y lo propuso y se publicó. Ese primer libro para mí es muy entrañable, aunque yo en este momento, si lo leo, si lo retomo, pues obviamente me avergonzaría de muchas cosas, leo errores, leo ingenuidades, también me sorprenden algunas cosas, porque digo, ve, aquí estaba como todo finalmente, como todas mis obsesiones estaban aquí, pero si los volviera a escribir, los escribiría distinto. Yo lo primero que escribí fue unos cuentos muy tontos que mi mamá, o las mamás cuando quieren a los hijos, hizo publicar. Son cuentos muy mal hechos, pero si no hubiera sido por esos cuentos mal hechos,
no hubiera seguido tal vez escribiendo, porque de todas maneras aparece el argentino que hay en uno, y cuando uno logra ver una cosa publicada, le gusta, se siente uno bien, la lee muchas veces, porque uno siempre considera que lo último que termina de escribir es lo mejor. En ese momento yo creía que era lo mejor, en este momento es una cosa muy mala, pero eso me ayudó a continuar. O sea, hay gente que le publica a uno, hay gente que le dibuja a uno lo que uno escribe, hay gente que le gusta lo que uno escribe. Digamos que una pequeña obligación con los demás, o al menos con uno, porque uno mismo está haciendo el reto, soy capaz de escribir esto, soy capaz de responder a esta pregunta. Y con el tiempo ya vas aprendiendo que uno necesita técnicas. Me llenó mucho una frase de Augusto Roa Bastos, un escritor paraguayo, que dice, uno escribe lo que quisiera estar leyendo. Y esa sí me gustó, yo quiero leer de policías. Entonces empecé a escribir de policías, quiero leer de muchachas y muchachos, empecé a escribir de muchachas y muchachos. Y ahí es donde la literatura ya cumple con una tarea fundamental, y es que uno lee el libro que los demás deberían leer porque a uno le gustó. Yo he aprendido literatura y he aprendido a escribir leyendo poesía, leyendo literatura, pero también como dejándome asaltar por la vida, afinando un poquito la sensibilidad, prestándole más atención al mundo. Y en el mismo proceso de escritura uno es como, tal vez como su propio maestro de alguna manera, porque va cambiando, va puliendo, va tachando, va leyendo lo que los escritores le dicen como consejos de alguna manera. Y yo creo que es básicamente como un destino, como ser músico, como ser pintor, como ser cocinero. Es una cosa con lo que uno viene como al mundo. Si no lo cultiva, si no lo asume como destino, si no lo siente como una necesidad, pues puede ser un episodio. Pero si uno lo asume como un destino, pues ahí está. Yo no creo que uno se pueda ganar hoy en día la vida con eso, pero sí es algo que lo va a acompañar toda la vida. Yo trabajo de una manera muy planeada. Yo no me siento a escribir si ya no tengo estructurada toda la historia.
pero sí necesito saber que me voy a sentar y que es de tiro largo. Si yo tengo que interrumpir a la hora o a las 2 horas, prefiero no sentarme porque resulta más doloroso tenerse que parar. Lo importante es tener unas condiciones de silencio, de no interrupción, pero para mí me da igual escribir en la casa, en mi habitación, en mi estudio o en la finca. Obviamente el estar en medio de la naturaleza a mí sí me resulta mucho más placentero. Para mí es muchísimo mejor escribir en la finca, donde yo no tengo paredes, donde tengo una mesa que está al aire libre, rodeada de naturaleza por todos lados, de árboles, de pájaros. Me resulta más inspirador, pero en el sentido de tranquilidad, porque la escritura sí precisa de unas condiciones de concentración y de silencio, por lo menos en mi caso, muy especiales, muy grandes. Al principio yo escribía mucho de noche y escribía en soledad, silencio, muy tarde en la noche, y me ayudaba la inspiración con el consejo de Bachelard de poner una llama de una vela y prendía una velita y ponía una música y ponía mi hoja en blanco, a veces en manuscrito o a veces ya pues en máquina eléctrica que había en ese entonces. Luego de ese proceso de silencio me iba para la Universidad de Antioquia porque yo soy egresada de allá. Me sentaba en una cafetería en medio de esa bulla y escribía ahí muy fácilmente, como haciendo como la soledad ahí. Y luego ya aprendí a escribir en las mañanas, y escribía en las mañanas muy felizmente, muy luminosa la escritura. Ya en computador no hay ninguna dificultad, pero generalmente la experiencia como más común es tener una libretica en el bolso y tener que parar en medio de la calle porque se ocurrió una cosa, porque hay que hacer una anotación, porque hacer un esbozo. Pero ritual propiamente dicho, pues como que ya le haga como una ceremonia exterior, no. Yo me preparo, yo me siento, yo me abstraigo, a veces en la oficina es inevitable, miro por la ventana, estoy aburrida del trabajo, entonces digo, ay, qué rico escribir, y hago como silencio, me abstraigo, me concentro y empiezo a escribir. Bueno, mi fuente de inspiración básicamente es la historia. A mí me gusta mucho el tema histórico y siempre intento poner acontecimientos históricos para poder contextualizarlos y ambientarlos y tratar de que el lector, cuando lea lo que yo escribo, también entienda cómo era otro tiempo, cómo se hablaba, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las costumbres sociales, cómo era la cultura de ese momento. Por eso me inspira tanto la historia. Pues el escritor tiene muchas fuentes, ¿cierto? Muchas fuentes de donde beber, pero cuando se enfrenta al texto ya es absolutamente una experiencia de soledad personal, individual, donde ya nadie te va a ayudar, no vas a poder preguntarle a nadie cómo resolver este personaje, cómo caracterizarlo, cómo tener un punto de vista en primera, segunda, tercera persona, qué es lo mejor para esa narración. Entonces te toca sobre la marcha quizá hacer unas decisiones en el que no hay un editor, ¿cierto? Como en el periodismo, uno tiene editores o compañeros que te pueden indicar. La experiencia personal del escritor es diferente. Sí existe la inspiración, no como, yo no diría tanto, pero es muy hermoso que lo hayan pensado así, como que el soplo pues de lo divino, o las musas que se acercaban y te daban todo su espíritu, o el inconsciente en otro tiempo pues del que salía como todo ese conocimiento profundo del mundo, pero uno para escribir tiene que estar inspirado, obviamente. Lo que pasa es que la inspiración no es gratuita, no es que yo me siento un día y de pronto, uy, me apareció el milagro y ya tengo mucho que decir. No, la inspiración es trabajo también, es como la intuición es merecida, hay que desarrollarla y se desarrolla acercándose mucho a la vida, sintiendo mucho la vida, prestándole mucha atención a los detalles, de manera que cualquier día se le abren a uno. Un detalle que había pasado desapercibido todo el tiempo o que pasa desapercibido para la gente que no lo percibe, no lo mira, no le presta atención, de pronto al escritor se le abre, pero porque él se ha preparado para recibir esa palabra del mundo, ¿no? Y sobre todo al poeta, es que al poeta le hablan las cosas. Me inspira mucho, por ejemplo, el asombro, pues el asombro todo el tiempo. Pues un gesto, una palabra que escucho, una imagen, una cosa que me conmueve bellamente, que me entristece o que me alegra.
Me inspira mucho la misma literatura, la misma lectura. Me inspira mucho el lenguaje, escuchar al lenguaje, prestarle atención a lo que decimos. Si de pronto uno escucha que alguien le dice a alguien algo, uno dice, uy, ¿qué acabo de decir? Si se escuchara y mirara lo que acabo de decir y lo sintiera más hondamente. La inspiración para mí es el resultado de mucho tiempo de estar concentrado, pensando en una misma cosa y dándole vueltas. Entonces la inspiración es ese momento, después de mucho tiempo, de uno estar trabajando, pensándole, rumiando ideas, mirando la mejor forma de estructurar cosas, y de pronto un día te levantas y el cerebro como que te hace clic y ahí fue, como que agarra a uno la idea. Eso es para mí la inspiración. Es un momento, sí, es un chispazo, pero que es resultado de una época, de un periodo de análisis profundo, de pensamiento, de reflexión, de introspección, de vivir con la obra dentro de uno, y de pronto cierta mañana te levantas o cierto día miras por una ventana y ¡pum!, aquí fue. Eso para mí es la inspiración, porque de resto una obra no se construye con inspiración, una obra se construye es con trabajo. Trabajo y más trabajo, y persistencia y paciencia y volver a hacerlo y romper y volver a hacerlo. Más que inspirarme, lo que a mí me mueve a escribir es la necesidad de contar algo y de decir algo, ¿no es cierto? Entonces no es que a mí me inspire las cosas porque sí, sino que como yo ya tengo la motivación de escribir, no me puedo desligar de ella. Yo a veces digo, qué bueno poderme desligar de esta motivación, de que se me quitaran estas ganas de escribir. Entonces lo que me inspira, si eso se puede llamar inspiración, el motor es el deseo de hacerlo, ¿no es cierto? Y la necesidad de hacerlo para sentirme bien. Obviamente uno se siente más motivado con unas cosas que con otras. Pero cuando ya uno ha podido como construir un universo, o por lo menos definir su universo literario, de lo que quiere hablar, entonces lo que me motiva es profundizar en ese universo. Todos quisiéramos vivir de las letras, pero en estos países con mentalidad del tercer mundo es muy difícil para las personas vivir de las letras y pues sobre todo para los escritores que no tienen un fondo editorial comercial que los ampare. Claro que no quisiera tampoco estar amparada por un fondo por una editorial comercial, porque ellos creen que los escritores son máquinas y que pueden producir libros cada año, y eso indiscutiblemente rebajaría la calidad de la escritura. El problema de las editoriales en Colombia es que los editores no saben vender libros, no saben que el libro es un negocio. Cuando uno edita en otra parte, en mi caso en Suiza, en Zurich, los que hacen el libro saben que ese libro tiene una edición de lujo, porque cuando sale un libro por primera vez lo van a regalar. Saben que hay gente que no lee pero lo quiere oír, entonces sale el audiolibro. Saben que en los aeropuertos, en las tiendas, la gente compra libros de bolsillo, sacan la edición de bolsillo. Llaman a los autores y le dicen, mire, su Reiseplan, su plan de viajes, son tantas ciudades. En esa ciudad usted va a presentar el libro. Ya hablaron con los periódicos de esas ciudades, ya tienen las críticas a favor o en contra del libro. Y cada vez que el autor presenta el libro, lo vende. Y finalmente venden capítulos para hacer programas de radio, cosas de televisión. O sea, un libro, entonces ahí gana todo el mundo. Árboles. Colecciono tallos de árboles. Observo sus texturas. Toco su fría piel hecha de astillas, nudos, espinas. Me nutro de su savia, reposo en sus colores, siento nacer el verde entre mis dedos. Colecciono semillas de árboles, redondas, lisas, ásperas, con alas, con plumas, rojas, verdes, abiertas, duras, cálidas. Me emociona esa pequeña arquitectura, esos infinitos y minúsculos espacios para guardar la vida. Colecciono sombras de árboles,
rayos de sol entre sus ramas, luces, reflejos, brillos frágiles, casi invisibles hilos de araña que me llenan de asombro. Colecciono ecos, susurros, zumbidos de los árboles, voces de viento entre sus hojas, vibraciones ocultas en su follaje. Colecciono la libertad del árbol. Me uno en silencio al corazón que guarda en el centro de su tronco, haciendo con levedad hacia la dicha en sus alturas, y siento las raíces de cara a la honda tierra que me llama.